la niña de mis ojos. Tenía tan solo 19 años cuando obtuve el permiso de conducción de motocicleta y lo hice a través de unos cursos que organizó la Academia de la Policía de Ávila. Fue una situación muy curiosa porque al poco de llegar salió un listado de estos informáticos, inglés, criminología, en los que si entras podrás incrementar la nota final. En mi cabeza el pensamiento de que no me apuntaré a ninguno debido a la gran afluencia de gente que está interesada dio paso a una segunda oportunidad. Afortunadamente salió otra tanda de cursos y, entre ellos, el que me interesaba. El número de inscritos había descendido bastante, lo que me ayudó a ser admitido. Realizábamos la práctica en una inmensa explanada y, en mi caso concreto, lo hacía con una escacharrada montesa amarilla con la cual se me hacía realmente complicado llevar a cabo las pruebas. Frenada, rodar, en zigzag, etc. Resultaba bastante peligroso ver cómo cada vez que giraba el manillar, en exceso aquel amasijo de hierro se aceleraba involuntariamente. A esto se sumaba el cuidadoso tacto que debía tener al soltar la manera del embrague, puesto que, por muy despacio que lo hiciera, si la primera marcha estaba metida, la condenada salía haciendo un caballito, lo que podía provocar algún incidente imprevisto. El tiempo pasaba. Entonces finalizó mi año de prácticas como Policía Nacional en Bilbao, durante el cual el mundo de la moto, muy a mi pesar, quedó aparcada temporalmente. Al año siguiente se destinaron a San Sebastián y fue por aquella época cuando, después de regresar a Asturias y ya en la Unión, no soy de policía, en la UIP, apareció la niña de mis ojos, y quiero repetirlo. Nunca sabemos lo que puede dar de sí un paseo cualquiera. Y es que aquel en concreto por las calles de Gijón, en cierto modo, cambió mi vida. Sin más, sin buscarla, inesperadamente la vi en aquel escaparate. Era una Honda CB 500, negra, de segunda mano, pero de aspecto impecable. Entré y, después de una buena oferta, la compré, sin apenas pensarlo. Su antiguo propietario la disfrutó poco, y eso se reflejaba con claridad en el reluciente cuentakilómetros. No porque no le guste, en mi opinión era imposible que no se atrajera tal belleza, sino porque se le había quedado pequeña y decidió optar por otra de mayor envergadura y más potencia. Algo que seguramente más de uno y a una le suena familiar. Aquella moto nos proporcionó muchas alegrías y a la vez muchos disgustos. Ese sexto sentido que desarrollamos con sabiduría, con asiduidad, los moteros en la carretera. Por aquel entonces yo ni lo tenía ni lo esperaba, con lo cual era frecuente los sustos y con ellos los miedos. No era cuestión de adquirir ese sentido en 1 o 2 meses, en ocasiones hasta tardamos años, pero hasta que no llega uno y se siente bastante incómodo sobre su moto. Al día de hoy, aún no sé cómo logré convencer a Bego, mi mujer, para que subiera a la moto y nos fuéramos a León para pasar el día. Quizás decirle que disfrutaríamos de unas piscinas al aire libre en un pueblo leonés tuvo algo que ver en su decisión. Sea como fuere, se envalentonó y me acompañó. Apenas tenía dinero para comprar equipamiento adecuado, así que fuimos con lo puesto. A la vuelta, el tiempo cambió notablemente y el descenso por el Huerna se convirtió en un infierno en el que la niebla era la protagonista. Sin guantes, las gotas de lluvia se clavaban en mis manos a modo de agujas y no daba crédito que algo así pudiera hacer tanto daño. Una vez que llegamos a la puerta de la villa, donde residíamos ya en Avilés, se me ocurrió girar la cabeza para preguntarle cómo se encontraba y si había pasado miedo. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, al hacerlo, comprobé que la visera de su casco estaba completamente empañada de vaho, lo que impedía ver su asustado rostro? «¿Entonces no has visto nada?», le dije. No, yo iba temblando y agarrada a ti», me contestó. Estábamos los dos empapados y fue entonces cuando me di cuenta de que Bego y la moto seguirían caminos diferentes.
Por temas laborales, un verano me destinaron a Palma de Mallorca. Me alojé en un pueblo de interior conocido como Randa, a donde me desplacé con mi moto después de haber cogido el ferry en Barcelona. Era mi primer viaje largo y la Honda CB500 se convirtió en el principal medio de transporte durante casi el mes y medio que duró mi estancia. En el pueblo, el dueño de la casa en la que me alojé, cuya hija se hacía cargo de los alquileres, me advertía de que la cadena seguramente perdería aceite. Por ello me dio una tabla para que la colocara debajo cada vez que aparcaba la moto. Tengo que admitir que no me gustó que tuviera razón, pero a las 2 semanas aquel trozo de madera estaba impregnado de gotas de aceite. La casa, cuyo interior estaba pintada de un blanco resplandeciente, presentaba un aspecto envidiable. Costaba unas 45.000 pesetas al mes, lo cual me parecía toda una ganga al ser agosto, verano, Palma de Mallorca. Pero todo tenía su truco y este consistía en la presencia de una gran ciudad de moscas en el interior, lo cual hacía bastante incómodo la estancia. Así que, para solucionarlo, me fui a Prica y compré un insecticida eléctrico que rápidamente hizo su efecto y aquellos inquilinos adecuados desaparecieron. Inadecuados, no. Aquellos inquilinos no deseados desaparecieron. Un día, al llegar de trabajar, vi al dueño de la casa con su bastón sentado fuera. En una silla era un hombre bajito y un poco rechoncho, algo parco en palabras, pero muy observador y sabio. Me dijo: ven, siéntate por aquí, se va a llegar a liar una gorda. Como si realmente supiera lo que iba a suceder. ¿Ves aquella montaña que está ardiendo? Pues una vez cada 15 años aproximadamente se repite siempre la misma historia. Se enciende el fuego en la zona más baja y en 5 minutos hace chimenea y asciende hacia el cielo, hacia la cima. Yo les escuchaba con atención a la vez que veía cómo las llamas ganaban intensidad poco a poco. El problema principal era que en lo alto estaba el radar del aeropuerto de Palma de Mallorca. Vamos a ponernos ahí, porque seguramente vengan los bomberos y se lo comentaré para advertirles, porque yo esto ya lo vi hace un montón de años y sé de lo que hablo, me dijo el señor. Y así hizo. Dio el alto al primer al terreno de bomberos que apareció, pero lejos de escucharle, el hombre que iba en su interior lo miró con desprecio e hizo caso omiso de sus palabras. A su vez, me miraba y seguía insistiendo en que se iba a liar, sobre todo cuando vio un minicamión con el cual, según él, no arreglarían nada. El fuego comenzó a expandirse como había asegurado que el señor. Al ver que todo lo que había dicho se cumplía, el jefe de bomberos decidió traer camiones más grandes. No tardó en aparecer un vehículo de la AENA, desde el que un hombre, luego me enteré que era el director del aeropuerto, se echaba las manos a la cabeza y gritaba que había que solucionar aquello, porque como el fuego afectase el radar, se quedarían ciegos en la torre de control y pues se pondrían en peligro miles de vidas. A los pocos minutos, el lugar se llenó de vehículos e incluso enviaron 2 camiones del aeropuerto que trataban de extinguir el fuego. Seguramente, si hubieran hecho caso a las palabras de aquel anciano, la magnitud del incendio habría sido inferior. Ya lo decía yo, ¿veis? Ya lo decía yo. Con esas palabras se jactaba de la situación, porque él, como bien dijo, sabía que se iba a liar. Aquel verano, especialmente caluroso y para calmar la sed, solía beberme a diario la escalofriante cantidad de 1,5 litros o 2 de Coca-Cola. La consecuencia, como era de esperar, nos hicieron esperar. En una ocasión que conducía mi moto, nos dieron unos cólicos terribles como puñaladas. El anochecer se cernía sobre el paisaje y los dolores se incrementaban hasta el punto de que se me pasó por la cabeza
que si en aquel momento hubiera pasado un coche patrulla de la Guardia Civil, sin ningún reparo, habría tirado la moto allí mismo y me habría subido a él para que me llevaran al hospital. Lamentablemente, eso no sucedió y todo fue una quimera. Una vez en el hospital, lo primero que me hicieron fue una radiografía. En ella se apreciaba una enorme y alarmante mancha de color blanco. Al verla, el médico me dijo: impresionante. Yo no entendía muy bien lo que quería decir, pero no tardé en averiguarlo. Parecía ser gas, el caos responsable de que aquellos dolores me estuvieran amargando el día. Me recetó una pastilla para eliminarlo y con ello la vuelta a Randa se convirtió en toda una semana musical provocada por cierta parte trasera en mi cuerpo que muchos ya habéis identificado y que por lo tanto obviaré mencionar. Hubo un momento en el que no sabía si lo que realmente hacía tanto ruido era el tubo de escape o yo. Años después, al contarlo por escrito y recordándolo, pude parecer hasta cómico. Pero os aseguro que aquel momento no lo fue tanto. Tenía 22 años cuando adquirí aquella Honda CB500 y era tan solo un novato en el mundo del motero. Mis reflejos eran bien escasos y eso, como ya dije, me trajo algún que otro asusto. La ausencia de cúpula hizo que acabara con el cuello destrozado. No acertaba a organizar, a engranar las marchas correctamente en algunas ocasiones y los pájaros estrellaban contra mí con bastante asiduidad, pues utilizaban mi anorak como pista de aterrizaje. Las primeras salidas se reducían a fines de semana con algunos compañeros de la Unión de Policía, que no. En ellas, aparte de hacer kilómetros, nos reuníamos para comer. Hacía poco tiempo que Bego y yo habíamos comprado el piso y todos sabemos que hay momentos de la vida en los que uno tiene que establecer prioridades, con lo cual, y muy a mi pesar, vendí aquella moto, mi primera moto, la niña de mis ojos.